En este video veremos el tema de los triángulos. Responderemos las preguntas como, por ejemplo, ¿qué son los triángulos? ¿Cómo se clasifican los triángulos? ¿Cuáles son los puntos notables de los triángulos? Y los criterios de semejanza y congruencia de los triángulos. Un triángulo es una figura geométrica plana de 3 lados y 3 ángulos. Sus lados y ángulos se nombran como se muestra a continuación. Los vértices se nombran con letras mayúsculas. Los lados se nombran con letras minúsculas. Los vértices están asociados a cada ángulo. Se pueden nombrar también por letras griegas correspondiente al vértice. Ángulo alfa, vértice A, ángulo beta, vértice B, ángulo gamma, vértice C. Los triángulos son un polígono fundamental dentro de la trigonometría o la geometría. Se puede considerar como el componente de todos los demás polígonos superiores, que son el cuadrado, el pentágono, el hexágono y todos los que siguen. Una de las características principales de los subtriángulos es que la suma de sus ángulos interiores siempre es de 180 grados. Tienen otra característica interesante que es relacionada con la longitud de sus lados. Siempre uno de sus lados siempre será menor a la suma de los otros dos lados y también mayor a la diferencia de los otros dos lados. Son características de los triángulos. Los triángulos se pueden clasificar atendiendo a la longitud de sus lados en equiláteros. Sus 3 lados iguales es el único triángulo regular. En este caso, los 3 lados se nombran con la misma letra porque son iguales. Los 3 lados son iguales, también sus 3 ángulos son iguales. Y como la suma de los ángulos interiores es 180 grados y los 3 ángulos son iguales, cada ángulo debe corresponder a 60 grados. Triángulo isósceles. 2 lados iguales y el lado distinto se llama base. En este caso, esta es la base de este triángulo isósceles. Los ángulos de la base de un triángulo isósceles van a ser iguales. En este caso, estos son los 2 lados iguales de este triángulo isósceles. Triángulo escaleno, sus 3 lados son diferentes. Sus 3 lados son diferentes y sus 3 ángulos también son diferentes. Los triángulos se pueden clasificar atendiendo a la amplitud de sus ángulos. Se clasifican en triángulo acutángulo. Sus 3 ángulos interiores son agudos. Ángulos agudos, ángulos menores a 90 grados. Triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados. Los otros 2 ángulos deben sumar 90 grados para que la suma dé 180 grados. Ángulo obtusángulo tiene un ángulo obtuso, un ángulo mayor a 90 grados y menor a 180 grados. Los otros 2 ángulos van a ser ángulos obtusos, agudos, perdón. Los puntos notables que podemos encontrar en los triángulos. Podemos encontrar las alturas, que son segmentos perpendiculares, forman ángulos de 90 grados, a un lado o a su prolongación desde el vértice opuesto. El punto donde concurren las 3 alturas se llaman ortocentros. En este caso tenemos este triángulo ABC, donde tenemos la altura A, corresponde al vértice A, una línea perpendicular al lado contrario del vértice A. La altura C, una línea perpendicular al lado contrario del vértice C. La altura B, una línea perpendicular que parte del vértice B, perpendicular al lado contrario del vértice B. Este punto donde se cortan las 3 alturas se llama ortocentro. Otro de los puntos notables de los triángulos son las bisectrices, que son rectas que dividen los ángulos internos en su mitad. El punto O donde se concurren las 3 bisectrices se llama incentro. Rectas que dividen los ángulos a la mitad. Rectas que dividen los ángulos a la mitad. Tenemos las 3 bisectrices que se van a cortar en el incentro. Simetrales o mediatrices.
son las rectas perpendiculares a cada uno de los lados del triángulo en su punto medio. Las tres simetrales se cortan en un punto llamado circuncentro. En este caso tenemos un triángulo inscrito a una circunferencia. Este circuncentro, donde se cortan las mediatrices, va a ser el centro de la circunferencia circunscrita al triángulo. Las simetrales o mediatrices, como bien dice, son rectas perpendiculares a cada uno de los lados. Por ejemplo, tenemos este lado, una recta perpendicular en el punto medio. Tenemos este lado, una recta perpendicular en su punto medio. Estas tres mediatrices se cortan en este punto llamado circuncentro, que es el centro de la circunferencia circunscrita al triángulo. Transversales de gravedad son los segmentos trazados desde un vértice hasta el punto medio del lado opuesto. El punto donde se intersectan las tres simetrales se llama baricentro y se representa con la letra G. Segmentos de rectas que parten de un vértice hasta el punto medio del lado contrario al vértice. Desde un vértice hasta el punto medio del lado contrario al vértice. Veremos algunos criterios de semejanzas de triángulos. Cuando decimos que dos polígonos son semejantes, cuando estos polígonos tienen la misma forma, aunque no tengan las mismas dimensiones, se le llaman que los polígonos son semejantes. En este caso, dos triángulos son semejantes si tienen los lados correspondientes proporcionales y los ángulos correspondientes iguales. La notación para decir que dos triángulos son semejantes es esta que tenemos aquí. Estamos diciendo que el triángulo ABC es semejante al triángulo A'B'C'. Es decir, que sus dimensiones de sus lados son proporcionales y sus ángulos son iguales. Para yo poder decir que dos triángulos son semejantes, tenemos tres criterios. Tres criterios de semejanza para determinar si un triángulo es semejante con otro triángulo. Los tres criterios son ángulo, ángulo, lado, ángulo, lado, 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 lado. ¿Qué significa el criterio ángulo, ángulo? Significa que dos ángulos de los dos triángulos son congruentes. Pudiéramos decir iguales. Dos triángulos tienen sus dos ángulos congruentes, entonces los dos triángulos son semejantes. Criterio LAL. Ángulo, lado, ángulo. Dos lados proporcionales y el ángulo comprendido entre esos dos lados es congruente. Un ángulo y sus dos lados congruentes. Criterio lado, lado, lado. Sus tres lados son proporcionales respectivamente. Con estos criterios podemos garantizar que los dos triángulos son semejantes. Teorema de Tales. ¿Qué dice el teorema de Tales? Toda recta paralela a un lado de un triángulo forma con los otros dos lados o con sus prolongaciones otro triángulo que es semejante al triángulo dado. Vamos a ver de dónde sale este criterio. Me dicen que toda recta paralela a un triángulo, vamos a hablar de que esta recta es paralela a este lado de este triángulo. Esta recta es paralela a este lado del triángulo. Entonces, en este caso nos dicen que este triángulo OA'A es semejante con el triángulo OB'B. Son triángulos semejantes. Si son triángulos semejantes, entonces tenemos una relación entre sus lados y van a ser proporcionales. Significa que la longitud OB' dividido entre la longitud OA' va a ser proporcional a la división entre la longitud OB y OA. Igualmente también va a ser proporcional a la división de la longitud BB' y AA'.
y se escribiría de esta manera. ¿Cómo podemos aplicar el teorema de Tales? ¿Para qué nos sirve el teorema de Tales? Tenemos la siguiente figura, donde esta figura pudiéramos hablar de la altura de un edificio, la altura de una persona y una línea que parte desde un punto pasando por la altura de la persona hasta llegar a la altura del edificio. Pudiéramos, en este caso, determinar el valor del segmento BC. ¿Quién sería en este caso? La altura del edificio. En este caso podemos decir que los triángulos son semejantes. Este triángulo es semejante con este triángulo. Si es semejantes esos triángulos, entonces podemos trazar una razón de proporcionalidad. En este caso, el vector AC, esta línea AC, dividida entre AE, va a ser igual a BC, en este caso esta altura, dividida entre DE. Teniendo esa proporción, podemos encontrar nuestra incógnita. ¿Por qué escogimos estas proporciones? Porque son los datos que tenemos. AC mide 20, porque me lo da el ejercicio. 18 más 2. AE mide 2. DE mide 3. Y en este caso la incógnita es BC. Para despejar esta incógnita BC, vamos a hacer la multiplicación cruzada. En este caso multiplicaríamos 20 por 3 dividido entre 2. 20 por 3 dividido entre 2. O lo que es lo mismo, 20 medio por 3, que esto nos da un resultado de 30. Es decir, que en este caso, hipotéticamente, si esta fuera la altura del edificio, estaríamos hablando que es de 30. Como mismo existen criterios de semejanzas, existen criterios de congruencias, o lo que sería similar, criterios de igualdad de triángulos. Cuando decimos que dos triángulos son iguales, tienen la misma forma y las mismas longitudes de lados y amplitudes de ángulos. Tenemos el criterio ALA, ángulo, lado, ángulo, donde tenemos dos ángulos congruentes y el lado comprendido entre esos dos lados es congruente. Dos ángulos y el lado que está dentro de esos dos ángulos son congruentes. Criterio LAL, ángulo, lado, ángulo. Dos lados congruentes y el ángulo comprendido entre estos dos lados es congruente. Dos ángulos congruentes y el lado comprendido entre esos dos ángulos es congruente. Criterio lado, lado, lado. Sus tres lados son congruentes respectivamente. Estamos hablando entonces que los tres lados son congruentes, son iguales, por lo que entonces los dos triángulos van a ser congruentes. Llegando a este punto, estamos ya en condiciones de responder estas preguntas. ¿Qué es un triángulo? ¿Cómo se clasifican los triángulos? ¿Bajo qué criterios esas clasificaciones? ¿Cuáles son los puntos notables de los triángulos? ¿Y cuáles son los criterios de semejanza y congruencia de los triángulos?